Miren, hemos empezado el 27 nuestro receso obligatorio, 27 de mayo, y hemos terminado el 11. Nuestro calendario terminaba el 15. Yo estoy pensando, pero por eso esto no es oficial, sino es una idea mía nomás. Pienso que seguramente se va a ir al 31 de julio, tal vez una semana más en agosto. No tengo esas fechas. Como les digo, mañana las voy a tener y de entonces voy a tener las fechas oficiales. Sin embargo, he planificado, en la medida de lo que es posible, de que nuestro tercer parcial va a haber un único tercer parcial, no va a haber cuarto, ya no tenemos más tiempo, porque si ustedes se fijan, el tema de funciones lo vamos a tener que dar hoy, mañana y 2 semanas luego. Ahí tendría yo que acabar todo lo que es funciones. Si acabase un poquito antes, por decir, el tercer parcial que va a ser de relaciones y funciones, los tendría que tomar o el 7 o el 12. Más o menos. Una semana luego tendría que irme con el examen final, que sería el 21 aproximadamente. Y ahí acabaría ya todo, ya no podríamos hacer más nada. Recuerden que no tomo segundas instancias porque evalúo 3 veces. Pero eso siempre y cuando el último día de entrega de notas sería el 31. Todo va a estar en función de este 31. Si el 31 es como yo creo que es el último día de entrega de notas, fabuloso. Esto va a correr. Si esto se mueve una semana más, tal vez podría mover algo más con fechas, no sé. Pero mucho va a depender de esto. Como les digo, mañana se va a aprobar. Mientras tanto, estas fechas son tentativas. Este es el panorama académico que les estoy proponiendo sin mucha seguridad, porque no tengo las fechas. Pues han tardado mucho los de la comisión académica esta vez, porque ni bien hayamos entrado el lunes, ya debería de tenerse esto, pero es lo que he hecho después de averiguar esta mañana y preguntar. Me han dicho que ya han hecho una modificación académica y que mañana se va a aprobar en consejo universitario. Esperemos eso y de acuerdo a ello voy a poner las fechas exactas, ¿ya? Las fechas de los exámenes. Bien, mientras tanto, continuaremos con nuestro estudio de las funciones porque ya hemos hablado de relaciones hasta cansarnos, ¿no? Muy bien, repasito de lo que hemos dicho la última vez. Hemos dicho ya que función no es más que una relación entre dos conjuntos que cumple dos requisitos. La existencia, en el sentido de que todo elemento del conjunto A ha de tener una imagen en B, una pareja, siempre. Y unicidad, cuando hayan dos pares en la relación con la misma primera componente, entonces las segundas componentes he de esperar que sean iguales, la unicidad. He dado dos ejemplos que pues estudiaría con calma y estamos yendo ahora con una notación que es tan importante. ¿Cómo es una relación finalmente esto? Cuando nuestra relación sea función, en primer lugar la relación, que es un subconjunto de un producto cartesiano, lo vamos a escribir así, R de relación de A en B, indicando que es una aplicación, es una función, y que B es la imagen de A por la relación R. Cuando utilizamos esta letra R, esto no se hace muy familiar. En cambio, si le cambiamos a F de función, nos sale algo que ya hemos manejado antes y desde el colegio hemos hablado de funciones de esta manera. Bien, hemos dado la última vez tres ejemplos de relaciones, las cuales habían sido funciones solamente en el último caso, las otras dos no. Y para saber si es o no, el criterio geométrico ha sido muy bueno. Este criterio geométrico ayuda muchísimo. Este criterio geométrico tiene uno muy similar para clasificar una función inyectiva. Y por eso y en su momento yo voy a distinguir bien cuál es cuál. Pero por lo pronto voy a decir, cuando yo tengo una relación entre dos conjuntos A y B, hago el gráfico de mi relación. Si toda recta vertical, ese es el punto clave aquí, toda recta vertical, ¿y esto por qué? A ver, déjame ver. Ahora sí. Decía, si toda recta vertical trazada desde A
corta el gráfico en exactamente un punto. No puede ser que no corte o que corte en varios. Debe cortar en un punto siempre. Entonces, en ese caso, nuestra función se va a llamar, ahí donde me he ido pues ahora, aquí. En ese caso, cuando al gráfico le cortemos siempre con una recta vertical trazada desde A y siempre en un punto, puede estar frente a lo que vamos a llamar desde este punto de vista geométrico en una función. Muy bien. Entonces, ahí tenemos tres ejemplos y hemos visto geométricamente que, bueno, ¿por qué estas dos no son y esta sí es función? Hasta ahí habíamos llegado la última vez. Tal vez alguna pregunta de alguno o de alguna duda al respecto. Bueno, no escucho ninguna todavía. Sigo. Voy a construir un conjunto de puntos que pertenecen al plano cartesiano, tales que ellos satisfagan esta igualdad. Entonces, este conjunto de puntos constituyen un subconjunto de un producto cartesiano. Luego estoy hablando de una relación, porque por definición, todo subconjunto de un producto cartesiano es una relación. Entonces ahora yo me voy a concentrar con esta relación. Probar que es función, me dice. Bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces aquí he dibujado la cúbica y igual a x al cubo. Esta es la cúbica. Así es una parábola cúbica, le llamamos a esto. Y si ustedes se fijan, ahora voy a dibujar por un punto cualesquiera del eje horizontal, que en este caso es R. El eje vertical sigue siendo R porque esto es R por R. Entonces, por cualquier punto del eje horizontal, trazo una vertical y observamos que esta vertical corta el gráfico en un punto y en exactamente un punto y siempre. Si uno dice, ¿qué tal si la recta esta la muevo en 4? Va a cortar, pero muy arriba, ¿no? En mi gráfico ya no se ve eso porque mi gráfico lo he reducido o lo he puesto en un cierto tamaño, porque si la recta horizontal la llevo muy a la izquierda, igual, aparentemente no cortaría. Sí corta, muy abajo, pero siempre corta. Entonces, por esa razón geométrica de que siempre corta y en exactamente un punto, voy a decir, como toda recta vertical como toda recta vertical trazada desde todo punto de los reales, corta el gráfico de la relación, entonces es función, y por eso es que esta curva es una cúbica, pero esta cúbica es una función. Una cúbica de este tipo es función, por esa razón, de que siempre corte. Bien, esto es desde el punto de vista geométrico. El punto de vista geométrico me ayuda a dilucidar es o no es, pero a veces los matemáticos siempre somos más exigentes y vamos por la parte analítica, quisiera demostrar analíticamente que es función. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, hay maneras y creo que aquí he escrito un poquito al respecto. A ver, sí, creo que he escrito un poquito de lo analítico. Analíticamente es función por lo siguiente, porque hasta aquí esto ya terminó de que es función y ya pare ya. Pero aquí estamos queriendo volver a demostrar que es función, pero desde un punto de vista analítico. A ver, ¿cómo demuestras la existencia y la unicidad? ¿A qué te refieres a esto? Cuando tú tienes una relación, para que sea función, debe cumplirse que para todo elemento de A existe siempre un elemento B tal que C esté en la relación y entonces yo le llamo a eso existencia. De que cuando yo tengo dos elementos que están en la relación, entonces con la misma primera componente, las segundas componentes deben igualarse y a lo cual voy a llamar unicidad. Esta es la definición matemática formal de lo que es una función. Si bien la parte geométrica es muy buena porque me dice con pocas palabras, sin más geometría, es o no, y aquí ya me ha dicho que esto sí es, ahora quiero volverlo a decir, pero desde un punto de vista más analítico. Pues veamos. ¿Qué había yo escrito para la existencia? Veamos. F es un subconjunto de E por R, ya lo sé. Para todo X del primer conjunto de los reales, mostremos que existe un Y en los reales tales que X, Y esté en la función. En efecto,
Como y es igual a x al cubo, y x es un número real dado, entonces el producto de x al cubo es un número real, porque un producto de números reales es un real, y aquí al cubo es un real. Así queda establecida entonces y, porque y sería ese número real al cubo, entonces existiría. Yo me doy un x, que es un número real, y el valor de y justamente sería el producto de ese número 3 veces. ¿De dónde se cumple la existencia? Porque para un x hay un y, el cual sale de esta relación. Existe, es posible asignarle a dado un x, un y que satisfaga que el par x, y está en la relación. ¿Cómo harías la unicidad? Bueno, por definición tienes que darte dos pares en la relación con misma primera componente. Lo que hay que hacer es demostrar que las segundas componentes son iguales entre sí. Eso es lo que hay que demostrar. Bueno, pues veamos. Si el par A, B está en la función, perdón, está en la relación de f, entonces la segunda componente es igual al cubo de la primera. Y lo propio, la segunda componente es igual al cubo de la primera. Igualando los cubos, pues me queda que B es igual a C, lo cual cumple la unicidad, y entonces esta es una forma analítica de probar la existencia y la unicidad, con lo cual queda establecido entonces por segunda vez que la cúbica es una función. Por donde le miremos desde el punto de vista analítico o geométrico, esto es una función y ya está. Muy bien, seguimos. Tengo otro ejemplito. Tengo aquí un conjunto de puntos escogidos del R por R del plano cartesiano, los cuales satisfacen esta ecuación implícita. Pregunta, G, ese conjunto de puntos, ¿es función? Pues veamos. Desde el punto de vista analítico, vamos a decir, ¿no? G es un producto de R por R. Para todo X del primer conjunto de los reales, mostremos que existe un Y tal que el par X, Y esté en la relación. Veamos que siempre es posible, dado un X, asignar un Y. Veamos si eso es posible. Y además que si está en la relación, satisface su condición. Entonces, demos un X dado y preguntémonos si existe siempre un Y tal que este producto es 1. Bueno, para saber cómo sería ese Y, lo que vamos a hacer es resolver Y, porque el X es dado. Para todo X dado, existirá un Y. ¿Podrás calcularlo? Pues veamos si es posible. Este pasa a dividir, pasa al 1 a sumar y tomamos raíz cuadrada y así sería el Y. Y observamos que la existencia de Y depende del valor de X. Y entonces no importa qué valor le demos a X, esta fórmula está garantizada, excepto cuando X fuese 1 o menos 1. Entonces aquí por eso escribí así. Se puede observar que existen valores de X tal que no existen Y. Por ejemplo, si X es 1, esta fórmula deja de existir, porque para X igual a 1 no habría Y, ¿no?, que satisfaga esta igualdad, o lo que es lo mismo, que se pueda obtener mediante esta fórmula, porque habría división por 0. Luego no se cumple la existencia, porque la existencia dice para todo X debe haber un Y, pero aquí estamos viendo que para un X igual a 1 no hay Y, porque hay división por 0. Entonces esto ya dice, no se cumple la existencia, y si no se cumple la existencia, no es función. Así nomás, directamente, sin mayor preámbulo. Y por si acaso vayamos a chequear si se cumple la unicidad, a ver qué pasaría con la unicidad. Entonces me doy un par en la relación, otro par en la relación con mismas primeras componentes, y esperaré si las segundas componentes son iguales. Tendríamos que llegar a esto. No sabemos si se cumple. Vamos a ver. Digo entonces, si el par A, B está en la relación G, satisface la condición de G, es decir, satisface esta igualdad. ¿De dónde llego a esta fórmula? El par AC también satisface esta relación. Y entonces despejamos B de acuerdo a esta matemática y C de acuerdo a esta otra. Y luego voy a decir, pues igualando B y C, porque estos son iguales,
se llega a que una igualdad de números al cuadrado implica una diferencia de cuadrados de donde b es igual a c, que bueno, pero también me sale que b es igual a menos c. Hay dos posibilidades. Las dos son válidas. Esta es maravillosa porque con esta se cumple la idea de que si tienes un par en la relación y otro par, entonces b es igual a c. Perfecto. Pero al darse esta otra, y siendo b y c distintos, porque no son iguales, uno es el opuesto al otro, no se cumple la unicidad, porque hay dos cosas. B es igual a C o B es igual a menos C. Luego la unicidad no se cumple, entonces G no es función por ningún lado. No cumple la unicidad, no cumple la existencia, hay palos de X en los cuales esto falla, entonces no es función. Y geométricamente lo podemos ver de la siguiente manera. Además, geométricamente, tendría esto. El lugar geométrico, el conjunto de puntos que satisface la condición G, es decir, el conjunto de puntos que satisface que este producto es igual a 1, es el que aquí se ha dibujado en líneas rojas. De ser este subconjunto de R por R función, debería suceder que toda recta vertical, pero por cualquier punto trazada desde el primer eje, debería de cortar el gráfico en exactamente un punto. Y ustedes se fijan que hay rectas que cortan en dos puntos, o hay rectas que, como en este caso, no cortan en ningún punto. ¿Ven? No se cumple un criterio o el otro. Por esto no es función. Además, geométricamente es claro que no es función. Bien, pues hemos comprobado que este conjunto de puntos, los cuales satisfacen esta condición, no es función ni analíticamente ni geométricamente. Bueno, ejemplito, seguimos con más ejemplos. Considere las siguientes funciones. Esta es la función seno. Recuerde que cuando hablamos de una función, la nomenclatura es así, ¿no? F, conjunto de partida, conjunto de llegada y una flechita en medio. No es una flecha de entonces, es una flecha de aplicación con dos puntitos. Entonces aquí ya estamos usando esa nomenclatura para la función seno. La función seno es una función que va de los reales en los reales. Todo número de los reales se mapea en los reales exactamente en el intervalo menos 1, 1. Y además tiene un gráfico que es como este. Y se puede apreciar que por cualquier punto de los reales, si yo trazo una recta vertical, no importa por qué punto yo elija, cualquier punto que yo tome, siempre ha de haber un solo punto de corte. La existencia de este punto de corte y siempre un único punto de corte es garantía de que la función seno realmente sea función como siempre le hemos llamado. Del mismo modo, es Roberto y su micrófono. La próxima te voy a tener que sacar de la clase. Ya. El coseno. También es una función que va de los reales a los reales, que tiene este comportamiento y que, como pueden ver, cualquier recta vertical trazada por cualquier número real siempre corta el gráfico en exactamente un punto. Por eso la función coseno es función. Sigue la función exponencial. La función exponencial tiene un gráfico de este tipo y otro gráfico sería así más o menos como estoy dibujando ahorita. ¿No? Es algo así. Ya. ¿Por qué es función? Porque por cualquier punto de los reales yo tomo una recta vertical y siempre corta. Ahorita aquí tal vez uno diga en 2 no corta, o en 3 o en 4. Es que el gráfico está cortado hasta aquí. Si este gráfico seguiría esto va al infinito y si se corta muy arriba, pero siempre hay corte. En cualquier punto hay corte, siempre hay un único punto de corte. No vayan a pensar que en 6 no corta en nada. Corta muy arriba, pero corta. Por eso la exponencial es una función. El logaritmo también es una función.
el gráfico de la función logaritmo o cualquier logaritmo es una curva que es de este tipo. Una curva de este tipo tiene la propiedad de que toda recta vertical siempre la corta en un único punto, siempre y cuando ese punto sea a partir del 0 para adelante. Por eso aquí tengo que especificar bien el conjunto de partida. El logaritmo ln empieza en a, que son los reales positivos, a los reales. Entonces, tengo que trazar una recta vertical desde todo número de los reales positivos. O sea, los reales negativos ni siquiera lo intentes. ¿Por qué? Porque el conjunto de partida son los reales positivos. Debes de trazar por un punto que sea real positivo. Cualquiera de estos de aquí, una recta vertical corta, corta, corta y siempre corta y corta en un único punto. Entonces ven ya cómo el primer conjunto ahora se tiene que restringir. Ya no es tan abierto como los otros. En los otros casos ponía nomás R, no había ningún cuidado. Ya en logaritmo tengo que cuidar un poquito eso. La función arcoseno. Para que sea a función, la función arcoseno, la voy a restringir tampoco a los reales positivos ni a todos los reales. Al intervalo abierto menos 1, 1. Menos 1, 1. Y entonces en ese caso la curva sería de este tipo. Y toda recta vertical que yo trace en el intervalo menos 1, 1, siempre va a garantizarme la existencia de un punto de corte y un único punto de corte. Entonces ahora miren, el conjunto de partida ya son los reales, perdón, ya es el intervalo abierto menos 1, 1. Bueno, entonces aquí estoy reafirmando la idea y el criterio geométrico, de que cuando alguien mencione que una curva nos define una función, tiene que pasar que toda recta vertical trazada por cualquier punto del eje horizontal donde se ha definido la función, corta el gráfico en un punto y solamente en un punto, pero corte. Y en exactamente un punto. No tolero en más de un punto y no tolero que no corte. Debe cortar en exactamente un punto. Continuamos con una función muy de moda. Siempre aparece la función valor absoluto. Se la define f de x, así le vamos a poner, aunque el valor absoluto son dos rayitas, como en la misma, el mismo argumento, si él es positivo o cero, y el opuesto si es negativo. Su gráfico está constituido por este par de rectitas, ¿no? La bisectriz del primer cuadrante y la del segundo cuadrante. Esta función angulosa en el origen es función porque basta que tú traces una recta vertical por cualquier punto del eje horizontal, no importa qué punto tomes, siempre va a haber un punto de corte y siempre uno solo. Por eso es que la respuesta a esta pregunta, el valor absoluto es función, es sí es función. Es función. Otra. Esta es la función signo. Así también se le llama este cociente. Si x es mayor que 0, no es 0, sería x sobre x. Sin importar cuánto vale x, siempre va a dar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Si x es menor que 0, este cociente va a dar menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Y en 0 no hay valor. Entonces este gráfico tal vez aquí debía ponerse un huequito para que sea mucho más exacto. Pero así lo hemos puesto. Entonces este gráfico, pregunta, ¿es función? Pues depende mucho. El 0 es mi problema. Porque por cualquier punto que yo tome, digamos el 2, el 3 negativo, el 1/5, el 7/4, no sé, toda recta que yo dibuje siempre va a cortar, siempre. Entonces esta debía llamarse función. Pero el problema es el 0. Y en 0 no corta en ningún punto. ¿Qué hago entonces? Respuesta. Esta función se llama signo. Y es función si se la define de la siguiente forma. Todos los reales sin el 0. Miren cómo sacado al 0. El 0 no existe ahora. Al quitar el 0, quitamos esa posibilidad de que no haya corte. O aparentemente haya dos puntos de corte. Entonces, nos evitamos de problemas y quitamos al 0. Entonces, la función, esta función está bien definida como función si se quita el 0 y es función además. Desde el punto de vista del criterio geométrico. ¿Alguna preguntita, alguna duda al respecto? Tal vez alguien quiere preguntar algo
Ya saben que sus preguntas son muy importantes porque con sus preguntas yo puedo apuntar en detalles, puedo volver al tema en cuestión y esa pregunta me puede servir para ahondar en un concepto o aclararlo. ¿Se puede volver un poco más arriba? Ya, Este ejercicio de inexistencia no entendí bien. a ver, ¿dónde? ¿Aquí? Más arriba. ¿Más? Es la unicidad, mejor dicho. Unicidad es. Esta. Sí. Ah, ya. Es que la pregunta es, supongamos que existen dos puntos A, B y AC en la relación G. Bueno, quisiera yo demostrar que B es igual a C. Pero esto es lo único que yo quisiera tener. Pero cuando yo hago que AB esté en la relación, se cumple la ecuación asociada a la relación y cuando AC está en G también se cumple esta. Yo despejo B cuadrado, despejo C cuadrado. Estas cantidades son iguales entre sí, entonces estas deben serlos también. De esta igualdad yo quisiera tener como una única conclusión B igual a C, pero no me sale eso porque cuando Z al cuadrado lo transpongo al otro miembro, es diferencia de cuadrados que se escribe de esta forma, y cuando un producto es cero hay dos posibilidades, esta o esta otra. La presencia de esta sola me dice que B es el opuesto de C. Es como decir 2 es igual a menos, menos 2. Pero en ese caso B y C, ¿cómo son? No, no son iguales. Uno es el opuesto del otro. Entonces, esta condición significa control M, es decir, B no es igual a C. Porque debería de serlo. Si por los dos caminos yo hubiera encontrado esto, qué bien, y aquí lo mismo, B igual a C, diría, por donde tú vayas, se demuestra que B es igual a C. Pero no, en este caso, cuando yo voy por este camino, encuentro que B no es igual a C. Porque, recuerda, un número, si es igual al opuesto del otro, es que ellos dos no son iguales. Por ejemplo, el 7 y el menos 7 no son iguales. El 7 no es igual al menos 7, pero el 7 es igual al opuesto del menos 7. Y eso es lo que dice esto. El 7 es igual al opuesto del menos 7. Pero el 7 y el menos 7, ¿qué son? Son distintos. ¿Y yo qué quería? Que sean iguales. Pero la suerte, no es tampoco la suerte, sino la relación misma no tiene esa propiedad de solamente obtenerse que son iguales, sino habían sido también distintos. Y como hay esta posibilidad, entonces no se cumple que B es igual a C. Se cumple también que es distinto. Entonces eso significa que no se cumple la unicidad. Y la mejor forma de ver la unicidad es que cuando yo hago el gráfico, una recta vertical corta en dos valores distintos. Y eso es muy malo, eso es grave, eso es pésimo. Por ejemplo, para 2 hay un valor aquí y hay otro valor aquí. Pero ¿cómo es posible que hayan dos valores? Porque para un valor debía haber uno único. Pero es que hay para 2, por decirte este valor no sé cuánto va a ser, le voy a poner 1, ya. Para 2 hay 1 y para 2 hay menos 1. Pero y el 1 y el menos 1 deberían ser iguales, pero no son. El 1 y el menos 1 no son iguales, son distintos. Eso es más o menos lo que aquí hemos querido decir. Si hubiera querido siempre, si hubiera podido siempre obtener que son iguales, estaría fabuloso. Creo que aquí ha habido un ejemplo donde sí se ha dado eso. Aquí. En la cúbica, por ejemplo. Si se verifica la cúbica, entonces B es igual al cubo y C es igual al cubo. Igualando las cúbicas, fíjate, una sola posibilidad queda, que son iguales. Y al ser iguales, se cumple la unicidad. Pero es la única posibilidad, o hay alguna otra álgebra que aquí me puede llegar a conducir, que no necesariamente serían igual. Es la única. Pero en este caso, al igualarlas, me sale una y me sale también otra. Pueden darse, puede ser que B sea igual a C. No digo que no. Pero la presencia de que B sea distinto de C me dice que se da también lo contrario. Es posible darse lo contrario. Y eso no puede ser, ¿no? Ya, a ver, dos.
Un contraejemplo entonces, a ver, un contraejemplo. Para que eso tal vez se pueda ver de una vez bien. Tal vez no está bien, sé bien, y yo quisiera que se vea muy bien. El 2,2 pertenece a la relación G y nadie puede dudarlo. Pues, y yo afirmo que el 2,2 pertenece a la relación, significa que el 2,2 cumple esta álgebra, ¿no? Veamos. Entonces, voy a reemplazar en lugar de Y, 2, y en lugar de X también, ay, no, eso me parece 2. Ahí me ha salido mal. Entonces le pondré raíz cuadrada, pues no me queda otra. Ya, raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada pertenecen aquí. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 2 ahí nos deja, ahora sí, control copio, aquí y aquí, te va a dar, pues, 2 menos 1 por 2 menos 1, lo cual es 1 por 1. No, eso no quiero. Quiero aquí 1 por 1 igual a 1. Ahí está. Se cumple la igualdad con raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2. También, tiene esto, sin embargo. Raíz cuadrada de 2 y menos raíz cuadrada de 2 están en G. Por lo mismo, ¿no? Por lo anterior. ¿No quieres? ¿Por qué no quieres? A ver si le pongo en... Ahora sí. Por lo anterior. Entonces, ¿qué yo tengo ahorita? Estoy seguro que esto pertenece a G. Tendrías que hacer los mismos cálculos. No es nada difícil. Bueno, lo puedo poner de una vez ya que estoy haciendo tanto. Lo voy a poner aquí, así. Veamos por qué. Pues, si tú reemplazas en nuestra fórmula, este sería X, este sería Y. Entonces aquí está el X, aquí estaría el Y. Y haciendo álgebra, sigue siendo este un 2 menos 1, este sigue siendo otro 2 y sigue siendo 1. ¿Ves? Se cumple la igualdad. Entonces este par, 2 menos raíz cuadrada de 2 y 2 más raíz cuadrada de 2, ambos están en G. Pero ¿qué dice el teorema para que se cumpla qué dice la definición para que se cumpla la unicidad? Dice, en cuanto tú tengas dos pares en la relación con la propiedad de que la primera componente es la misma, las segundas componentes fatalmente deben de ser iguales si quieres que se cumpla la igualdad. En nuestro caso, ¿qué ha pasado? Yo me he dado, como por eso es un contraejemplo, ¿no? Me he dado un par en la relación, otro par en la relación. Sucede que la primera componente es igual a la primera componente, pero las segundas componentes no son iguales. Y las segundas componentes, en este caso, la raíz cuadrada de 2, no es igual a menos raíz cuadrada de 2. Debería de serlo, porque la definición de unicidad dice, si tienes un AB en la relación, un AC en la relación, A y A repitiéndose, los B y C deberían de ser iguales, pero fíjate que no son, o son. Pues no son, pues no, este es un número y este es el opuesto. Y por eso este es un contraejemplo. Un contraejemplo es una razón con la cual yo te muestro que no se cumple un concepto con un valor numérico concreto. Eso es contraejemplo. Y eso hemos querido aquí decir en general. Pero aquí ya es uno en particular para que uno vea clarito que realmente no se da.
Debería de darse, debe de darse. Si esto ha de ser función, debería de darse la unicidad y pues pero en este caso no se da, ¿no? Y geométricamente vuelvo a verlo otra vez y algo así es esto. Bien, perfecto. Ahora sí estará claro. Dice, o sea que B y C son distintos, pero dan el mismo resultado. B y C son distintos. No es que den el mismo resultado, sino B y C son distintos, pero satisfacen la misma condición. Esta es la condición. ¿Se acuerdan cuando tenías relaciones? A ver, voy a abrir donde está. Abriré esta. No, por aquí debe estar. Sí. Por ejemplo, aquí está. Un par está relacionado con otro par cuando hay una condición. Si esta condición se cumple, estos están relacionados. Ah, muy bien. Otro. Digamos, un número está relacionado con otro si se cumple una condición. Entonces, dos números están relacionados si se cumple una condición. Depende de la condición. Ya hemos dicho eso con relaciones antes, ¿no? Ahorita está en clasificación, pero solamente me estoy sirviendo de esto para que uno sepa que hay una condición. Las condiciones varían en forma. Por ejemplo, esta es otra condición. Ya. Creo que aquí hay alguna otra más. Por ejemplo, aquí. Aquí. No, este es quiero en general. Aquí. Dos números están en la relación siempre y cuando se cumple esta condición. Ahora, ¿qué pasa con estos dos números? Bueno, pueden tener diferente forma y tipo. Lo importante es que tiene que cumplirse una condición. Ahora, en mi caso, ¿eso cómo lo voy a aplicar en mi caso? La cosa es entender, la clave es esa, es entender qué es lo que queremos. Lo que queremos aquí es, yo tengo una relación, como la que has visto, digamos, 2 divide a 4a menos 2b, digamos. Es una condición, nadie puede negarlo. Perfecto. Ahora bien, lo que quiero es, dado una relación, si yo tuviese para un elemento del primer conjunto, siempre tuviese alguien en el conjunto, en el otro conjunto, tal que ese par esté en la relación, pero siempre que no me falle nunca para ningún elemento del primer conjunto, siempre haya su pareja, con razón diría, existe siempre un B, se da la existencia, se garantiza la existencia. Por ejemplo, una función es, para cada persona, siempre se le puede asociar no sé, un padre, le voy a decir, así sea huérfano o no sé, siempre ha habido alguien que ha sido su padre, ¿no? Que ha sido el que generaba a esa persona. Siempre sí, siempre, no puede ser que una persona no tenga un padre, eso es imposible. Tiene que haber habido alguien que pues que lo haya engendrado, a eso me refiero, ¿no es cierto? Entonces es un ejemplo de existencia, siempre hay. Entonces, sí, dado una relación, yo me doy un elemento arbitrario del primer conjunto para todo elemento. Siempre yo garantizo que siempre haya alguien en el segundo conjunto, tal que ese par esté en la relación, a eso le llamaría existencia. Perfecto. ¿Qué es la unicidad? La unicidad es de que yo tengo una relación con una caprichosa condición, no importa, que tenga su propia condición. Si yo tuviese dos elementos en la relación, pero con la propiedad de que el primer elemento coincide, yo tengo que esperar que los dos sean iguales. Tienen que ser iguales. Un ejemplo. Estoy buscando un ejemplo y arriba a ver qué encuentro. Eh, bueno, a ver cómo podría buscar un ejemplo de la unicidad. Tal vez esta. El par AB está en la relación siempre y cuando la relación fuese B es
el padre de A, ya puede ser una condición caprichosa, ¿no? B es el padre de A. Si yo tuviese un individuo con un padre y tuviese un individuo con otro padre, ¿qué tendría yo que esperar? Pues que si se trata del mismo individuo, el padre es único. No puede ser que un individuo tenga dos padres, no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, yo diría, en ese caso, esta relación A y B se relacionan cuando B es el padre, no, cuando B es el padre de A, es una relación en la cual se da la unicidad, porque no puede ser que sea contrario a eso, ¿no? Estoy tratando de buscar un ejemplo, como les digo, para que ustedes vean que se da la unicidad. Ahora bien, en este caso que nos ocupa, yo digo, una relación está constituida por todos los pares que cumplen esta condición. Esta es una condición. Esta condición se cumple para infinitos x, y. Por ejemplo, todos los puntos que están en esta curva son infinitos. Otra podría decir, por ejemplo, un par x y está en la relación, sí cumple la ecuación de la circunferencia unitaria, es decir, x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Es una circunferencia, ya sabes la geometría analítica, sí hace. ¿Cuántos puntos hay ahí? Infinitos puntos. Ah, muy bien. Pero la pregunta es, ¿esa circunferencia será que cumple la unicidad, como en este caso esta hipérbola? No. ¿Por qué no? Porque para que se cumpla la unicidad, tienes que tener un AB en la relación, un AC en la relación y esperar que el B sea igual al C. Tienen que ser iguales. Pero eso no se cumple en esta curva. En la circunferencia tampoco. No se cumple. ¿Cuándo se cumple? En la cúbica, por ejemplo. O en una recta. Una recta también es única, porque para un valor hay un único valor. Para una cúbica, para un valor hay un único cubo. Pero para una cuadrática, una raíz, digamos, para una circunferencia, para un valor, hay dos. Por ejemplo, el polo norte y el polo sur, si fuese una circunferencia. Igualmente, en este caso, para esta especial curva, hay muchos puntos que la satisfacen. Entre esos tantos puntos, yo les he mostrado que hay este punto y este otro punto. ¿Y qué propiedad tienen estos puntos? Que la primera componente coincide. Aquí es raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 2. Siendo el caso de que es raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2, estos dos tendrían que coincidir si le vamos a llamar a esta relación función y además si va a cumplir la condición de la unicidad. Y en este caso, como estos dos no son iguales, entonces no se cumple la unicidad, es así de simple. Pero si este punto satisface la curva, este punto satisface la curva. En una curva hay infinitos puntos. Pero si tuviese la propiedad yo de tener una curva con infinitos puntos, pero tal que para un valor hay un único valor, no hayan dos, porque aquí hay dos. Para la raíz cuadrada de 2 hay uno positivo y hay uno negativo. Geométricamente, raíz cuadrada de 2 es 1.4 aquí. Entonces estoy ahorita en el cursor aquí. Para este punto hay este que es, cuya imagen es raíz cuadrada de 2, y para este mismo es menos raíz cuadrada de 2. Y aquí hay infinitos. Solamente me tomo uno al azar. Puedo tomar muchos más. Pero en todos ellos, para un valor dado, debe haber aquí uno y aquí su opuesto. Pero yo no tolero que para un mismo valor hayan dos. Tiene que ser única la cosa. Tiene que ser tan única porque un profesor antiguo decía así más o menos. Por ejemplo, él se mofaba, ¿no? Y decía, la raíz cuadrada de 4 me dicen que es 2 y es menos 2. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada es una función. Si es función, la raíz cuadrada, ¿cómo me vas a dar dos valores? El valor tiene que ser único. Si no fuese único, y estamos con un ingeniero civil, decía él, ¿no? Si saca la raíz cuadrada de 4 para hacer algún cálculo, ¿cuál va a usar? ¿El 2 positivo o el 2 negativo? Porque por los dos puede servir. Entonces, su construcción va a ser un desastre, no va a poder él ubicar con qué criterios tomar el positivo y el negativo. Entonces, por eso es que buscamos la unicidad. Tiene que ser un valor único. Y si alguno ahorita mismo está pensando que la raíz cuadrada de 4 es 2 y es menos 2, está equivocado porque por definición, así hay que definirla. Por eso en matemáticas,
uno tiene que definir las cosas con toda claridad. No es que funcionen, sino es que es definición. Uno dice, no, se define la raíz cuadrada de A como un número B positivo si B cuadrado es A. Ah, ya, desde el momento que me dices B positivo, estás aclarándome bien el concepto y me estás dando bien la regla de asignación. Es decir, la propiedad me la estás aclarando tanto que lo que me salga ahí realmente es una función. Pero si no me decías es un número positivo, cualquiera de ustedes podría haber dicho es que cumple que 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado también es 4. Cumple, claro que cumple, pero no cumple la definición que dice la raíz cuadrada de un número es otro número positivo tal que ta. Y pasa, uno debe estar ahorita sufriendo y pensando y decir, a mí siempre me han dicho que la raíz cuadrada de 4 es más 2 y es menos 2. Es que es una confusión, porque la raíz cuadrada de 4 está asociada a la ecuación x al cuadrado igual a 4. Cuando tú despejas x al cuadrado igual a 4, dices x es igual a más menos raíz cuadrada de 4. Y de ahí es de donde sale más menos 2. Pero es que lo que estás diciéndome es otra cosa distinta. Cuando tú me dices x al cuadrado es igual a 4, me estás resolviendo una ecuación de segundo grado. Y esa ecuación tiene dos opciones, pero esa ecuación nada tiene que ver con la raíz, que es una función. Sí, a veces van de la mano juntos, porque desde el colegio uno no hace esa distinción de qué es una función, de qué es la función raíz cuadrada y de que cómo ella sin querer entra a resolver una ecuación cuadrática, pero una no tiene nada que ver con la otra. Van de la mano para resolver un problema, pero no por resolver el problema voy a confundir lo que es una ecuación con una raíz, que es una definición. Entonces, del mismo modo aquí, yo tengo una relación así de caprichosa y yo digo, esta de aquí, en primer lugar, espero que se haya entendido lo de la existencia. La unicidad. No, pues no se cumple la unicidad. ¿Por qué no se cumple la unicidad? Porque cuando yo pretendo darme un valor en la curva, un punto en la curva y otro punto en la curva, tal que las primeras componentes sean iguales, yo tengo que esperar fatalmente que B sea igual a C. Tengo que llegar a esto como una única condición, una única posibilidad. Pero después de hacer mis cálculos, veo que había habido otra posibilidad, la cual me conduce a todo lo contrario de lo que yo quería. Entonces, por eso digo, esto no es función, así de simple. Y otro ejemplito más, ya que estoy hablando de esto de la existencia o no, voy a ir con el ejemplo más sencillo, tal vez este debía haber puesto al principio, y además es intuitivo, ustedes lo van a entender rápidamente. La circunferencia, la que les he dicho. A ver, diré así, sea la relación H, le voy a llamar. Perdón, que es el subconjunto de R por R, tal que H está constituida por todos los puntos tales que y al cuadrado, ay, qué feo, se vaya todo, más x al cuadrado más y cuadrado, que sea un buen, que sí, un 4, a ver, 8. Ojalá que haya para 8. 9 también puede haber servido. 2 y 4 quiero. 4 por 4, 16, 20. Entonces, ya, listo. Ya está. Acabo de escribir una circunferencia de radio, raíz cuadrada de 20. Es esta curva, es esta partecita de un producto cartesiano función. Pues si yo dibujo una circunferencia, ahorita estoy dibujando una circunferencia, cumple la unicidad, perdón, cumple la existencia de que para todo punto siempre corta. No, si yo me voy más lejos de que el radio no va a cortar. Ah, ya. ¿Y eso se puede ver? Claro que sí, fíjate, te lo muestro. Tú dices, para yo demostrar la existencia, pues voy a pensar así. En primer lugar, mi relación se llama H. Le doy un punto arbitrario de los reales y voy a intentar demostrar que existe un Y tal que el par X como Y pertenece a H. A ver si existe. Cuando hago cumplir nomás la relación, ¿no? De esta relación, como el X es dado para todo X, yo me fijo en un X, me doy un valor de X, el valor de Y lo puedo despejar o puedo resolver. Este se pasa al otro lado, le tomo raíz cuadrada y sería
20 menos x al cuadrado. Y el más menos aquí no es, este más menos no es culpa de la raíz. Este más menos es culpa del exponente de una ecuación. Como es de segundo grado hay dos soluciones. Por eso ponemos más menos. Pero este más menos nada tiene que ver con la raíz cuadrada es inocente. Este más menos es por la ecuación. Pero como en colegio siempre nos han mostrado así, todo el mundo decía la raíz cuadrada de un número es más menos. No, 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 no. La raíz cuadrada es un número positivo. El más menos viene porque es un problema de una ecuación, que no es lo mismo. Ya, llego aquí. Ahora, para todo X que tú pongas aquí, ¿siempre puedes encontrar Y? Es la pregunta. No, no, no siempre. Si X es muy grande, pues ya no va a poder existir, porque esta cantidad se va a ser negativa y la raíz cuadrada no va a poder funcionar. A ver, se puede observar que existen valores de X tales que no existan. Por ejemplo, un ejemplo es un contraejemplo. Si X fuese por decirte, a ver, te voy a decir que sea, ay, no sé cuánto, a ver, te pondré 9. Si X es 9, entonces Y sería igual a más menos. Adiós, restar. Verás tú el cálculo. 9 por 9, 81 menos 20. 61. Pero negativo. Pero entonces no existe Y, pues. Porque todo este análisis lo estamos haciendo en los reales. Puede existir Y en los complejos, pero mi conjunto de ligadas son los reales. Luego, no existe Y no se cumple la existencia. ¿Ven? No hay. No se puede dar. No puedes dar un X arbitrario porque geométricamente yo me di un X que está fuera de la circunferencia, entonces no hay punto de corte con la vertical. Entonces la existencia no se cumple. La unicidad, ¿cómo sería? La unicidad se tendría que dar en cuanto tú tengas dos puntos en la relación en H. Tendrías que demostrar que sus segundas componentes tendrían que ser iguales. ¿Pero eso se va a dar? No, basta un contraejemplo. Un contraejemplo. Cuando construí esta relación, yo me preocupé del siguiente. Es fácil ver que el par, ¿cuánto le puse? 8, 2 creo que era, ¿no? No, era 4, 4, 2, 4 por 4, 16. Sí, 4 y 2. Por ejemplo, puedes decir el 2,4 en la relación. Nadie puede decir que no. Y si dicen, a ver, prueben, van a ver que estoy en lo correcto. Porque si tú reemplazas en lugar de x2, en lugar de y4, tendrías 16 más 4, que es 20. ¿Ves? Por eso te digo, el 2, 4 está en la relación. No puedes negarlo. Y al mismo tiempo, tú te puedes fijar que el 2 menos 4 también está en la relación. El 2 menos 4 también, porque si en lugar de x tú le pones un 2 y en lugar de y le pones un menos 4, al cuadrado será 16 más 4 de 20 otra vez. Entonces sí es cierto. Pero H, a esto voy. Cuando tienes dos puntos en la relación con las mismas primeras componentes, debes de esperar que las segundas componentes B y C tengan que ser iguales. Pero dime tú, ¿4 es igual a menos 4? No, no son. Entonces, no se ha cumplido la condición, pues. Deberían de ser iguales. Entonces, por eso es que no se cumple la unicidad. Y la unicidad no se cumple. Por eso es que esta circunferencia no es función. No se cumple la existencia, no se cumple la unicidad. Habrá casos donde la existencia se ha de dar y habrá casos donde la unicidad se ha de dar, pero van a ser dos puntos. Pero en los demás no se han de dar y debería de darse para todo, ¿no?
Esa es la idea que aquí yo he querido mostrar, que esta función que me inventé y es un poquito complicada, el lugar geométrico de todos los puntos que cumplen esta curva son muchos puntos. Varios puntos la satisfacen. Por ejemplo, este y este otro. Pero a la luz de la definición, si yo tengo dos puntos en la relación con la misma primera componente, se debe de dar que esta debe igualar a esta otra. Pero no la iguala, pues. Entonces, si no se iguala, simplemente no cumple la definición de unicidad y por tanto este lugar geométrico no es función. Además, yo ya lo sé, dices, ¿no? Porque yo trazo una vertical, mira, corta en dos o no corta en ninguno. ¿Y qué dice la definición? Cuando tú tienes el gráfico de un lugar geométrico que va a ser candidato a ser función, cualquier recta vertical la tiene que cortar en exactamente un punto. Significa que la tiene que cortar sí o sí, pero siempre en un punto. Aquí no, y aquí peor. Entonces esto no es función. Y eso he tratado de decir con este análisis. ¿Habrá quedado claro? Y si no, ténganme paciencia y ustedes también ténganse paciencia de que al final del curso yo voy a tratar de que estos conceptos les queden claros. Voy a tratar. Uno dice, no, pero aún así no entiendo. No te preocupes, las cosas no llegan rápido. Va a pasar el tiempo y va a llegar a tu cabeza. Hay una duda que te está dando vueltas y vueltas. Al final vas a entenderlo todo porque muchos ya lo han entendido, otros no. Y siempre les digo, el cerebro humano no aprende exactamente igual. Las personas somos distintas. Otros lo hacen muy rápido, otros lo hacen muy lento, otros ni aún así. Pero llega un momento en que todos llegamos a entender, porque hay ese que no entiende a lo mejor es que está teniendo una pregunta más seria que aún no se resuelve. Él mismo no se responde. Pero con el tiempo va a poderse entender poco a poco y es así como aprendemos matemáticas, ¿no? Aprobamos las materias, pero no significa que por aprobar yo soy diestro en la materia X. No, no, la he aprobado, he cumplido los requisitos mínimos. Y conforme pase el tiempo, voy a ir sabiendo mucho más de esa materia. Nunca voy a decir, yo domino desde A hasta la Z absolutamente todo en esto. No, no creo que haya una persona que haga eso porque sería muy atrevido decir, yo conozco todo, ¿no? Tiene una cultura amplia, podríamos decir, pero conocerlo todo así, no creo. Ahora más que nunca tan amplia que es la matemática. Pero las cosas básicas sí las comprendemos, sí podemos hablar un poquito, sí podemos abundar en detalles y no más es eso. No se me preocupen si aún así quedan todavía vacíos después de que tanto que estoy hablando, pero en ese tiempo reflexionen un poco, métanse a su cabeza que yo les puedo dar una curva como se me ocurra, con todas las formas raras que pueda tener y decir, esta curva es función. Más de uno va a decir, yo trazo una recta donde me dé la gana, y si corta en un punto y siempre es función. Y si corta en dos puntos, no es, pues, ¿por qué? ¿Por qué en dos no es? Porque tiene que ser único. En un valor, su imagen tiene que ser un puntito, pero si me estás dando dos puntos o tres puntos, no es única, pues. Eso más o menos he tratado de decir aquí. Bueno, entonces ya he grabado la clase y los voy a esperar a todos mañana. Voy a seguir abundando en esto. Si todavía las cosas no han quedado muy claras, ya saben que no voy a decanitar de manera que todos me entiendan muy bien y lo van a hacer, estoy seguro. Muy bien, se los voy dejando a todos y a todas. Ya tengo que abrir mi otra clase. Que estén muy bien. Si hay alguna preguntita, todavía puedo atender alguno. Dice, eso de los gráficos que hizo de seno, Sí, logaritmo, eso, ¿qué quería explicar? No entendí bien. con esto he querido mostrar cómo geométricamente yo puedo decidir si una curva es o no es función. Por ejemplo, esto es función. ¿Por qué? Porque toda recta vertical corta siempre. Mira, me estoy asegurando siempre, siempre corta. Aquí no corta, entonces no es. Aquí tampoco corta. Uy, aquí corta en dos puntos, no es. Y aquí siempre corta. Ah, esto es un gráfico, que es una función. Por ejemplo, aquí, cuando si aquí, este gráfico, toda recta vertical, fíjate, estoy dibujando ahorita una recta vertical. Corta. Y aquí, siempre corta en un punto. Cuando una recta vertical corta un gráfico siempre y en exactamente un punto, es función. Esto es función, esto es función. Aquí, cuidado que
cuando tú traces tu recta vertical, solamente lo tienes que hacer desde los reales positivos. No intentes aquí porque ahí no se define la función. La función se define solo para los reales positivos. Es una recta vertical así, así, donde tú quieras ponerla, pero vertical. Fíjate que siempre corta en un punto y siempre en uno. Pues función. Igualmente esta. Si yo trazo mi recta vertical para cualquier punto del intervalo -1, 1, siempre va a haber un punto y siempre uno. Entonces función. Esta también es función, porque el gráfico me dice a simple vista que cualquier recta vertical que yo trace siempre va a cortar en un único punto. Entonces, tiene el nombre de función. Esta es función cuando quitemos el origen, porque el origen, si no, me va a tener problemas. Ya lo quitamos al origen, allá es función. Esta, por ejemplo, no estamos ahorita en el tema ese, pero miren, supongamos que yo tuviese un gráfico así de caprichoso. ¿Esto es función? Yo creo que la mayoría de ustedes ha dicho sí. ¿Por qué? Porque yo trazo una recta vertical. Digamos desde el 6. Fíjate que corta aquí. Desde el 5 también aquí. Desde el 1. Mira que corta. Siempre corta. Y corta en un punto. Y exactamente un punto. Si cortarían 2 puntos, no se daría la unicidad. Y si no cortaría, no se daría la existencia. Pero al cortar en un punto, este es un gráfico que corresponde a una función. Esta también es una función, por más rara que parezca. Esta ya no es función. ¿Por qué? Yo corto en -2, mira, no hay corte. Ah, bueno, a no ser que me restringas de otra forma, etc. Esta es una parabolita elemental como una corriente ordinaria. Sí es función, porque fíjate, corta, y en 2 no corta, me dices. Sí, pues que si hacemos el gráfico más grande, aquí arriba va a cortar. Pero siempre cortas a una parábola, por eso la llamamos función cuadrática. Las parábolas son funciones. Una hipérbola como esta, ¿es función? Sí, mira, siempre corta, y siempre corta. Pero cuando llegues al punto de discontinuidad, ahí no va a haber corte. Ah, por ese punto, esto no es función. Si quitamos ese punto, lo volvemos función. Si lo mantenemos al punto de discontinuidad, ahí ya no es función. Las parábolas son funciones, las hipérbolas no son, o hay que cuidarlas. Esta función, que es bonita, me parece como la campana de Gauss. Sí es función, porque estoy viendo que si yo trazo una vertical por donde me dé la gana, literalmente, siempre va a cortar en exactamente un punto. Esta es función. Esta es una especie de hipérbola. No es función, porque me parece que en el origen no va a haber punto de corte. Después sí habría, siempre cortaría. Habría que ver con cuidado la curva. La parábola siempre lo es, siempre. Ahí no, en -1 aquí no hay curva, porque ahí está la asíntota. En cambio, esta sí es, esta no. Esta curva que tiene así de caprichosa y de especial es función. Cualquier recta vertical la corta. Eso es todo cuando yo les muestro un gráfico o ustedes vean un gráfico donde ustedes quieran. El gráfico les va a decir eso es función o no, siempre y cuando tú traces una recta vertical y te asegures de que esa recta vertical corte en un punto y exactamente un punto, entonces el gráfico que tienes se llamaría función. Hasta el momento lo único que estamos haciendo es cómo reconocer geométricamente si un lugar geométrico eso no es función. Solamente eso estamos haciendo. Vamos a estar insistiendo sobre esto mañana. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, dense tiempo, ya saben, mañana les voy a hablar sobre lo mismo. Vamos a seguir hablando sobre esto y van a ver que van a entenderlo. Pero denme tiempo a mí, tengo que llegar a ustedes y ustedes también dense tiempo. Bueno, les veo mañana entonces, que estén muy bien. Hasta mañana, hasta mañana. Mañana, Inge. Hasta Hasta mañana. mañana. Mañana, Inge. Hasta mañana, Inge.